La luz parpadeó, oscureciendo el pasillo por un instante, y luego volvió, pero parecía distinta, un tono amarillento, enfermizo. Estaba sola en el pasillo del tercer piso, el reservado para pacientes terminales, donde las visitas eran escasas y los gemidos débiles se mezclaban con el sonido de las máquinas que respiraban por aquellos que ya no tenían fuerzas. Era el 13 de octubre de 1998 en el Hospital General de San Vicente, una construcción antigua de la década de 1920. Yo era nueva en el turno nocturno, apenas llevaba un mes trabajando allí, y ya había escuchado historias sobre los pasillos del hospital, especialmente sobre el segundo piso, clausurado desde 1985 por reformas y nunca reabierto. Decían que algo terrible había ocurrido allí, pero nadie explicaba qué. Eran las 3:47 de la madrugada cuando las luces empezaron a parpadear. El reloj de pared, antiguo y oxidado, se detuvo en ese mismo minuto, como congelado en el tiempo. La electricidad osciló unos segundos y luego se estabilizó, pero el ambiente cambió. Sentí un frío inusual para octubre, y el hospital estaba demasiado silencioso, el tipo de silencio que ahoga. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba al final del pasillo, parada, casi fusionada con las sombras. Al principio pensé que era una paciente perdida, alguien que se había escapado de su habitación, pero algo en ella no estaba bien. Estaba pálida, descalza, vestida con una bata de hospital antigua, más amarillenta y desgastada que las actuales. Su cabello estaba largo y enredado, y su piel parecía tensa, pegada a sus huesos. Intenté hablarle, pero solo inclinó la cabeza y sonrió de una manera perturbadora. Y entonces, desapareció. Caminé hasta el final del pasillo, miré en las habitaciones, pero no había nadie. El hospital estaba vacío. Pocos minutos después, escuché un ruido proveniente de la habitación 308, que había estado cerrada desde la muerte de un paciente terminal hacía una semana. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño, ya que era una sala de aislamiento. Entré con cautela, y la escena me heló la sangre. Las paredes estaban marcadas con arañazos, como si alguien hubiera luchado desesperadamente para escapar. En el centro de la cama de metal oxidada había manchas oscuras, secas, que parecían sangre. Cuando retrocedí, escuché un susurro junto a mi oído: «Ayúdanos, nunca salimos de aquí». Me di la vuelta, pero la habitación estaba vacía. Sentí mi corazón acelerado y salí corriendo al pasillo, solo para encontrarme con aquella mujer otra vez, ahora más cerca. Estaba a pocos metros de mí, y esta vez podía ver sus ojos muertos, vacíos, sin expresión, pero clavados en los míos con una intensidad que me asfixiaba. La piel alrededor de su boca estaba agrietada, con manchas oscuras, y sus dientes eran amarillos y quebrados. Sin decir nada, empezó a caminar lentamente hacia mí. Di pasos hacia atrás, tratando de llegar al ascensor. Cuando finalmente presioné el botón, las puertas se abrieron de inmediato, como si me estuvieran esperando. Entré y apreté el botón de la planta baja, rezando por salir de allí lo más rápido posible. Pero el ascensor se detuvo, no en la planta baja, sino en el segundo piso, el piso cerrado por reformas. Las puertas se abrieron lentamente y un olor insoportable a carne podrida llenó el aire. El pasillo estaba oscuro, pero pude ver marcas de pies y manos en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado personas hacia una de las habitaciones. Al fondo escuché un llanto. Era un sonido casi infantil, de alguien atrapado y desesperado. Contra mi voluntad, sentí mis pies avanzar hacia el cuarto 213, que, según me habían dicho, era donde se realizaban procedimientos alternativos en los años 60 y 70, con pacientes sin esperanza. Decían que esos pacientes nunca salían de allí. Abrí la puerta despacio, y el llanto cesó. Dentro de la habitación vi una cama de hierro y una silla al lado, ambas cubiertas de óxido, con manchas secas que parecían sangre en las patas de la silla.
Las paredes estaban cubiertas de sombras de manos y manchas, como si muchas personas hubieran sido acorraladas allí. Fue entonces cuando sentí algo tocándome. Una mano fría, gélida, se posó en mi hombro. Todo mi cuerpo se congeló, pero reuní valor para mirar hacia atrás. Allí estaba ella, la misma mujer, pero esta vez su rostro estaba a centímetros del mío. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y su boca formaba una sonrisa torcida, macabra. Susurró: «Nadie sale de aquí, ¿entiendes? Nadie sale». Desperté en el pasillo del tercer piso, sin recordar cómo había salido de la habitación. Estaba empapada de sudor frío y temblaba. Cuando conté lo que había ocurrido, me miraron incrédulos, pero una enfermera mayor me tomó del brazo y murmuró que el hospital, en efecto, tenía un pasado oscuro. En 1971, descubrieron que médicos realizaban experimentos secretos en el segundo piso, con pacientes terminales que eran olvidados allí. Cuando los experimentos se descontrolaban, muchos morían en las peores condiciones, y sus cuerpos nunca eran reclamados. Dicen que, en las noches de octubre, cuando las luces parpadean, las almas perdidas regresan para recordar su tortura. Después de aquella noche, pedí una transferencia. Nunca volví al hospital. Estaba en la sala de descanso del hospital, mirando el reloj que marcaba las 2:34 de la madrugada. Era un turno largo y silencioso, como muchos. De repente, la campanilla de emergencia de la habitación 512 sonó. El 512 era diferente, estaba cerrado desde hacía años y siempre se decía que nadie debía entrar allí. La sala se usaba para almacenar suministros, pero parecía que ningún empleado lograba permanecer ahí por mucho tiempo. Al atender la campanilla, pensé que podía ser una falla en el sistema. Sin embargo, la luz de emergencia en la pared parpadeaba sin cesar, como si alguien estuviera dentro de la habitación y necesitara ayuda. El pasillo estaba vacío, y un frío extraño se esparció mientras me acercaba a la puerta. Había escuchado rumores de que, décadas atrás, una joven llamada Camila había sido ingresada en el 512. Decían que padecía un trastorno psiquiátrico grave, que empeoró hasta el punto de tener visiones constantes de alguien intentando sacarla de la cama. Camila comenzó a gritar en las madrugadas, asegurando que veía una figura encapuchada en la esquina de la habitación. Una noche la encontraron muerta, acostada, con los ojos abiertos y la boca congelada en un grito de puro terror, pero sin señales de violencia física. Después de eso, la habitación fue clausurada y aislada. Aún así, ahí estaba yo, en la puerta del 512, con esa campanilla de emergencia parpadeando y el eco perturbador del sonido. Respiré hondo y abrí la puerta, sintiendo un olor a moho y un frío gélido en el aire, como si hubiera entrado a un congelador. La luz de la habitación era tenue, amarillenta, proyectando sombras en las paredes. Dentro, una cama antigua estaba en el centro de la habitación, con sábanas sucias y desgastadas. Una silla de metal estaba volcada en la esquina, y la única ventana tenía una cortina pesada que se movía levemente, aunque no había viento. De repente, escuché un susurro bajo, suave y perturbador, proveniente de la esquina oscura de la sala. «Viniste, finalmente». Me quedé helado al oír esa voz. Era aguda, llena de sufrimiento y expectación, como si hubiera estado esperando por mí durante mucho tiempo. Intenté mantener la calma, pero una fuerza invisible parecía empujar la puerta, cerrándola detrás de mí y atrapándome allí. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Mi corazón latía acelerado, y empecé a sentir una desesperación profunda. La voz volvió a susurrar, esta vez en un tono suplicante: «Sácame de aquí, ellos están volviendo». Miré alrededor y noté que había una figura en la esquina, una silueta envuelta en sombras, pero con los ojos brillantes que parecían atravesarme. Era una mujer de apariencia joven,
vestida con una bata de hospital rasgada y sucia. Tenía marcas alrededor de las muñecas y el cuello, como si hubiera estado atada. Cuando intentó acercarse, vi que arrastraba los pies y el suelo parecía mancharse donde ella pisaba. ¿Camila? Susurré, aterrorizado, con la voz temblorosa. Ella asintió lentamente y su rostro se torció en una expresión de dolor profundo. Me hicieron cosas horribles, y aún están aquí, por favor, ayúdame a salir. Antes de que pudiera responder, sentí una presencia aún más intensa, como si el aire se volviera denso y sofocante. En el otro extremo de la habitación, comenzó a formarse otra figura, una sombra más oscura que la misma oscuridad alrededor. Tenía una presencia amenazante, imponente, y no lograba distinguir su rostro. Pero sabía que no era algo humano. Camila comenzó a llorar y se apartó, como si estuviera huyendo de esa sombra. Ellos vuelven todas las noches, susurró, me torturan y me mantienen aquí. No hay escape. Sabía que debía salir de ahí, pero el miedo me paralizaba. La sombra se acercaba, y las luces comenzaron a parpadear. La voz de esa figura susurraba algo en un idioma que no comprendía, pero el tono estaba cargado de malicia. Era como si quisiera que me acercara, que quedara atrapado allí para siempre, igual que Camila. Luché contra la parálisis y finalmente logré alcanzar la puerta, que ahora estaba desbloqueada. Salí corriendo y cerré la puerta tras de mí sin mirar atrás. Al girarme hacia el pasillo, la luz dejó de parpadear y el sonido de la campanilla cesó abruptamente. El pasillo estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Regresé a la sala de descanso, intentando comprender lo que había visto, pero nadie me creyó cuando lo conté. Más tarde, descubrí que, después de la muerte de Camila, otros pacientes que fueron colocados en la habitación 512 también enloquecieron. Aseguraban ver la sombra y a la misma Camila pidiendo ayuda, pero nadie lograba sacarla de allí. Estaba de turno, otra vez una noche larga y pesada. Como médico, uno se acostumbra al silencio de los pasillos, a la calma tensa de la madrugada y hasta a las historias inquietantes que circulan entre el personal. Pero nada me había preparado para lo que sucedió en aquella guardia en el Hospital San Gabriel. Era la 1 de la mañana cuando ingresó un paciente de emergencia. Un hombre de unos 50 años, demacrado, con la piel grisácea y la mirada perdida. Lo habían encontrado vagando por las afueras del hospital, balbuceando incoherencias sobre sombras y voceros de la muerte. Cuando los paramédicos lo trajeron a mi sala, él temblaba y parecía asustado, como si estuviera huyendo de algo invisible. Intenté calmarlo mientras le colocaban una vía intravenosa, pero cada vez que alguien tocaba su brazo o lo sujetaba para revisar sus signos vitales, él se retorcía y lanzaba gritos de dolor, como si el más leve contacto quemara su piel. Me acerqué, intentando hablar con él de manera tranquila, pero sus ojos parecían más allá de cualquier comprensión humana. Me agarró de la bata y, entre espasmos, me susurró al oído, no te acerques a la habitación 706. Ellos, ya te tienen marcado. La habitación 706. Sabía que estaba vacía, llevaba semanas en desuso, pendiente de remodelación. Era un área en la que rara vez alguien pasaba, ya que siempre resultaba fría y oscura, incluso en pleno día. Intenté ignorar sus palabras, pensando que deliraba, pero esa noche, algo me empujó a investigar. Después de estabilizar al paciente y asegurarlo bajo sedación, me dirigí al 7º piso, donde estaban las habitaciones cerradas. Los pasillos estaban oscuros, y el único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes. Al llegar a la puerta de la 706, noté que estaba entreabierta, lo cual era extraño. Nadie debía entrar ahí. Asomé la cabeza, y el aire dentro de la habitación era helado, mucho más que en el pasillo. Sentí un olor a humedad, como de sótano abandonado,
mezclado con algo indescriptiblemente rancio. Entré, y me sorprendió ver que, a pesar de estar vacía, había una cama en el centro de la habitación. Las sábanas estaban arrugadas, y la almohada mostraba una marca, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Entonces, algo me llamó la atención. Sobre el colchón, pude ver marcas de manos, como si alguien hubiera estado agarrando la cama con desesperación. Me acerqué y noté que en la pared, justo al lado de la cama, alguien había escrito en letras pequeñas, casi invisibles, una sola palabra: perdón. Estaba escrita cientos de veces, en distintas tonalidades de tinta, y algunas de esas letras parecían recién marcadas, como si alguien acabara de escribirlas. De repente, sentí una corriente helada en mi nuca y una sombra cruzó el reflejo en el vidrio de la ventana, una sombra que se movía demasiado rápido, como un borrón oscuro que solo vislumbré de reojo. Me giré, pero no vi nada. Mi corazón latía a toda velocidad, y quise salir, pero en ese momento, escuché una respiración pesada detrás de mí. Me volví lentamente y vi una figura en la esquina de la habitación, una figura borrosa, como envuelta en una especie de neblina negra. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada fija en mí, una presión que parecía comprimir el aire a mi alrededor. El hombre que ingresó esa noche, el del susurro, había mencionado voceros de la muerte y ahora, esa figura en la esquina parecía exactamente eso, una presencia oscura y opresiva que emitía un susurro bajo y constante. No entendía las palabras, pero el tono era como un canto lúgubre, una especie de lamento que me erizó la piel. Retrocedí, intentando no hacer ruido, pero entonces escuché una voz, suave y cargada de angustia. ¿Por qué volviste? Era la voz del hombre, la misma que había escuchado horas antes en la sala de emergencias, pero él estaba en el piso de abajo, completamente sedado. La figura en la esquina comenzó a moverse lentamente hacia mí, y cada paso hacía crujir el suelo de forma espantosa, como si todo el peso de la habitación estuviera sobre ella. Finalmente, logré darme la vuelta y corrí hacia la puerta, cerrándola detrás de mí. Me apoyé en la pared del pasillo, temblando, sin poder controlar la respiración. Desde afuera, escuché un sonido, como un golpe seco y repetitivo, que provenía del otro lado de la puerta. Regresé a la sala de descanso con la mente hecha un caos, y me dispuse a revisar el expediente del paciente. Al buscar su historial, descubrí que ya había estado ingresado varias veces en el hospital, siempre en estado de confusión y paranoia. Sin embargo, la parte más inquietante era que en todos sus ingresos anteriores había pedido exactamente lo mismo, que no me acercara a la habitación 706. Recuerdo cada detalle de esa noche como si fuera ayer. Julia no fue mi primera paciente difícil, pero había algo en ella que hacía que incluso los médicos más experimentados evitaran su habitación. Estaba en mi segunda semana como residente en pediatría, aún luchando con la carga emocional y la presión de los turnos nocturnos. Cuando llegó, ya había algo raro en la niña. Sus ojos, grandes y vacíos, parecían saber algo que nosotros, los adultos, no entendíamos. Al principio, fue solo otra niña con fiebre alta y una infección misteriosa que no logramos diagnosticar. Pero pronto me di cuenta de que había algo más que solo una enfermedad. El ambiente alrededor de ella parecía opresivo. El aire se volvía helado cuando entraba en su habitación, como si una corriente invisible de frío recorriera el espacio. Las enfermeras miraban la puerta con una mezcla de miedo y resignación, como si ya estuvieran acostumbradas, pero nunca se atrevían a quedarse mucho tiempo cerca de ella. Era una habitación al final de un largo pasillo, la 301, alejada de las demás, cerca de las antiguas salas de recuperación que no se usaban. A veces, se oían ruidos extraños provenientes de allí, como si algo estuviera rasguñando las paredes, pero nadie se atrevía a investigar. El hospital, uno de los más antiguos de la ciudad,
tenía sus secretos, y Julia parecía ser una de las piezas más oscuras de esos secretos. La primera noche que entré a su habitación para hacerle una evaluación, ella estaba sentada en la cama, con la piel pálida y sudorosa, los ojos desorbitados, mirando algo en el rincón de la habitación. No parecía una niña enferma, parecía una niña que ya había visto más de lo que cualquier ser humano debería. Cuando me acerqué a ella, murmuró casi sin mover los labios. Él va a llevarme. Él quiere que me vaya con él. Le pregunté quién, pero no respondió. Solo me miró con esos ojos vacíos y señaló hacia el rincón de la habitación. Al principio traté de ignorar esa sensación creciente de incomodidad, atribuyéndolo todo al cansancio. Pero conforme pasaban las noches, las cosas se volvían cada vez más perturbadoras. Ella nunca dormía. A las 2 de la madrugada, la encontraba despierta, con los ojos fijos en algo que no estaba allí. De vez en cuando, balbuceaba palabras incomprensibles, pero siempre con el mismo tono monótono, arrastrado. Algo dentro de mí sabía que no estaba sola, pero no quería admitirlo. En la segunda noche, comenzó a llorar. No era un llanto común, sino uno que parecía venir de alguien que ya no tenía esperanza, como si supiera que su alma estaba siendo arrancada lentamente. Entré en la habitación y, por primera vez, el aire estaba aún más frío. La temperatura había caído drásticamente, como si hubiera entrado en una tumba. Doctora, está aquí. Él dijo que me va a llevar a la fuerza, dijo, con una voz ronca y distorsionada, como si no fuera la misma niña. Miré alrededor, por un momento, algo me detuvo. En el rincón, en la penumbra, una figura comenzó a formarse lentamente. No pude verla claramente, pero la sombra parecía humana, aunque al mismo tiempo no lo era. Lo que más me inquietó fueron los ojos rojos que brillaron en la oscuridad. Me observaban fijamente. El miedo me invadió, pero me obligué a preguntar, ¿quién está ahí? La sombra se movió. De repente, sentí una ola de frío aún más intensa, como si se hubiera abierto una puerta dimensional dentro de la habitación. Mi cuerpo estaba paralizado, una sensación de terror indescriptible me consumía. El silencio se rompió con una voz susurrante, una voz que parecía surgir de la propia oscuridad, que dijo claramente, ella es mía. En ese momento, Julia soltó un grito tan intenso que sentí presión en el pecho, como si el sonido fuera físico. Se retorcía en la cama, y la sombra, ahora más definida, se acercó a ella. La figura era alta, con la piel oscura y húmeda, y el sonido de sus pasos en el suelo era como el eco de 1000 pasos arrastrados. Sus manos eran garras largas y negras, y vi, con horror, como una de ellas tocó el rostro de Julia, dejando una marca morada en su piel. «Julia, no lo mires», grité, pero ya era tarde. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban fijos en la figura, como si estuviera en trance. No me escuchaba. Estaba siendo consumida, y yo no podía hacer nada. Intenté correr hacia la puerta, pero estaba cerrada. Fui al baño en busca de una llave, pero cuando regresé, vi lo imposible. La figura ya estaba de pie junto a la cama, mirándome directamente, y sus ojos rojos brillaron como brasas. Fue entonces cuando la sombra habló de nuevo, esta vez dirigida a mí, con una voz profunda y gutural, «No puedes escapar. Ahora eres mía». Un dolor punzante atravesó mi cabeza. Era como si algo estuviera penetrando en mi mente, arrancándome desde adentro. Vi destellos de imágenes que no debía ver, escenas distorsionadas de dolor, de muerte, de niños que habían sido llevados, algunos con los ojos completamente blancos, otros con la expresión de puro terror. Cuando finalmente pude abrir la puerta, corrí fuera, dejando la habitación cerrada tras de mí. Pero lo que vi después, a la distancia, no pude olvidarlo. A la mañana siguiente, cuando el equipo médico entró para hacer la ronda, Julia ya no estaba allí. Su cuerpo permanecía inmóvil en la cama,
pero sus ojos estaban completamente blancos, como si algo hubiera consumido la luz de su alma. Ninguno de los médicos pudo explicar lo que sucedió. Todos sabían que había algo terriblemente mal, pero nadie se atrevió a hablar de ello. Me apartaron de ese sector días después. Decían que estaba sobrecargada, pero yo sabía que no era eso. Sabía que el hospital estaba cubierto por algo más, algo que nadie quería enfrentar. Lo último que me dijeron sobre la habitación 301 fue que, después de la muerte de Julia, fue sellada. Pero en noches silenciosas, todavía escucho los gritos lejanos de ella y veo esos ojos rojos, mirándome desde la oscuridad. Nunca volví al hospital. Nunca más quise mirar esa ala. Pero, de vez en cuando, en las solitarias madrugadas, todavía siento la presencia de aquello que Julia encontró. Algo que la llevó, algo que también me quiere.